Capítulo 5. No hace mucho, pensó. Me propuse, en efecto, ir a pedir a Razumikine que me proporcionara trabajo, lecciones u otra cosa cualquiera. Pero ahora, ¿qué puede hacer por mí? Admitamos que me encuentre algunas lecciones e incluso que reparta conmigo sus últimos copex, si tiene alguno. De modo que yo pueda comprarme unas botas y adecentar mi traje, pues no voy a presentarme así a dar lecciones. Pero, ¿qué haré después yo con unos cuantos copex? ¿Es esto acaso lo que yo necesito ahora? Es sencillamente ridículo que vaya a casa de Razumikine. La cuestión de averiguar por qué se dirigía a casa de Razumikine le atormentaba más de lo que se confesaba a sí mismo. Buscaba afanosamente un sentido siniestro a aquel acto aparentemente tan anodino. Se puede admitir que me haya figurado que podría arreglarlo todo con la exclusiva ayuda de Razumikine, que en él podría hallar la solución de todos mis graves problemas. Se preguntó sorprendido. Reflexionaba, se frotaba la frente, y he aquí que de pronto, cosa inexplicable, después de estar torturándose la mente durante largo rato, una idea extraordinaria surgió en su cerebro. «Iré a casa de Razumikine», se dijo entonces con toda calma, como el que ha tomado una resolución irrevocable. «Iré a casa de Razumikine, es cierto, pero no ahora. Iré a su casa al día siguiente del hecho, cuando todo haya terminado y todo haya cambiado para mí». Repentinamente, Raskolnikov volvió en sí. «¿Después del hecho?», se dijo con un sobresalto. «Pero este hecho se llevará a cabo, se realizará verdaderamente». Se levantó del banco y echó a andar con paso rápido. Casi corría, con la intención de volver a su casa, pero al pensar en su habitación experimentó una impresión desagradable. Era en su habitación, en aquel miserable tabuco, donde había madurado la cosa hacía ya más de un mes. Raskolnikov dio media vuelta y continuó su marcha a la aventura. Un febril temblor nervioso se había apoderado de él. Se estremecía, tenía frío a pesar de que el calor era insoportable. Cediendo a una especie de necesidad interior y casi inconsciente, hizo un gran esfuerzo para fijar su atención en las diversas cosas que veía, con objeto de librarse de sus pensamientos. Pero el empeño fue vano. A cada momento volvía a caer en su delirio. Estaba absorto unos instantes, se estremecía, levantaba la cabeza, paseaba la mirada a su alrededor y ya no se acordaba de lo que estaba pensando hacía unos segundos. Ni siquiera reconocía las calles que iba recorriendo. Así, atravesó toda la isla Vasilievski, llegó ante el pequeño Neva, pasó al puente y desembocó en las islas menores. En el primer momento, el verdor y la frescura del paisaje alegraron sus cansados ojos, habituados al polvo de las calles, a la blancura de la cal, a los enormes y aplastantes edificios. Aquí, la atmósfera no era irrespirable ni pestilente. No se veía ni una sola taberna. Pero pronto estas nuevas sensaciones perdieron su encanto para él, que otra vez cayó en un malestar enfermizo. A veces se detenía ante alguno de aquellos chalés graciosamente incrustados en la verde vegetación. Miraba por la verja y veía a lo lejos, en balcones y terrazas, mujeres elegantemente compuestas y niños que correteaban por el jardín. Lo que más le interesaba, lo que atraía especialmente sus miradas, eran las flores. De vez en cuando veía pasar elegantes jinetes, amazonas, magníficos carruajes. Los seguía atentamente con la mirada y los olvidaba antes de que hubieran desaparecido. De pronto se detuvo y contó su dinero. Le quedaban 30 copex, 20 a la agente de policía, 3 a Anastasia por la carta. Por lo tanto, ayer dejé en casa de los Marmeladov de 47 a 50. Sin duda había hecho estos cálculos por algún motivo, pero lo olvidó apenas sacó el dinero del bolsillo y no olvidó a recordarlo hasta que, al pasar poco después ante una tienda de comestibles, un tabernucho más bien, notó que estaba hambriento. Entró en el figón, se bebió una copa de vodka y dio algunos bocados a un pastel que se llevó para darle fin mientras continuaba su paseo. Hacía mucho tiempo que no había probado el vodka
y la copita que se acababa de tomar le produjo un efecto fulminante. Las piernas le pesaban y el sueño le rendía. Se propuso volver a casa, pero al llegar a la isla Petrovsky hubo de detenerse. Estaba completamente agotado. Salió pues del camino, se internó en los sotos, se dejó caer en la hierba y se quedó dormido en el acto. Los sueños de un hombre enfermo suelen tener una nitidez extraordinaria y se asemejan a la realidad hasta confundirse con ella. Los sucesos que se desarrollan son a veces monstruosos, pero el escenario y toda la trama son tan verosímiles y están llenos de detalles tan imprevistos, tan ingeniosos, tan logrados, que el durmiente no podría imaginar nada semejante estando despierto, aunque fuera un artista de la talla de Pushkin o Turgenev. Estos sueños no se olvidan con facilidad, sino que dejan una impresión profunda en el desbaratado organismo y el excitado sistema nervioso del enfermo. Raskolnikov tuvo un sueño horrible. Volvió a verse en el pueblo donde vivió con su familia cuando era niño. Tiene 7 años y pasea con su padre por los alrededores de la pequeña población ya en pleno campo. Está nublado, el calor es bochornoso, el paisaje es exactamente igual al que él observa en la memoria. Es más, su sueño le muestra detalles que ya había olvidado. El panorama del pueblo se ofrece enteramente a la vista. Ni un solo árbol, ni siquiera un sauce blanco en los contornos. Únicamente a lo lejos, en el horizonte, en los confines del cielo, por decirlo así, se ve la mancha oscura de un bosque. A unos cuantos pasos del último jardín de la población hay una taberna, una gran taberna que impresionaba desagradablemente al niño e incluso lo atemorizaba cuando pasaba ante ella con su padre. Estaba siempre llena de clientes que vociferaban, reían, se insultaban, cantaban horriblemente con voces desgarradas y llegaban muchas veces a las manos. En las cercanías de la taberna vagaban siempre hombres borrachos de caras espantosas. Cuando el niño los veía, se apretaba convulsivamente contra su padre y temblaba de pies a cabeza. No lejos de allí pasaba un estrecho camino eternamente polvoriento. ¡Qué negro era aquel polvo! El camino era tortuoso y a unos 300 pasos de la taberna se desviaba hacia la derecha y contorneaba el cementerio. En medio del cementerio se alzaba una iglesia de piedra, de cúpula verde. El niño la visitaba 2 veces al año en compañía de su padre y de su madre para oír la misa que se celebraba por el descanso de su abuela, muerta hacía ya mucho tiempo y a la que no había conocido. La familia llevaba siempre en un plato envuelto con una servilleta el pastel de los muertos, sobre el que había una cruz formada con pasas. Raskolnikov adoraba esta iglesia, sus viejas imágenes desprovistas de adornos y también a su viejo sacerdote de cabeza temblorosa. Cerca de la lápida de su abuela había una pequeña tumba, la de su hermano menor, muerto a los 6 meses y del que no podía acordarse porque no lo había conocido. Si sabía que había tenido un hermano, era porque se lo habían dicho. Y cada vez que iba al cementerio se santiguaba piadosamente ante la pequeña tumba, se inclinaba con respeto y la besaba. Y ahora, he aquí el sueño. Va con su padre por el camino que conduce al cementerio. Pasan por delante de la taberna. Sin soltar la mano de su padre, dirige una mirada de horror al establecimiento. Ve una multitud de burguesas endomingadas, campesinas con sus maridos y toda clase de gente de pueblo. Todos están ebrios, todos cantan. Ante la puerta hay un raro vehículo, una de esas enormes carretas de las que suelen tirar robustos caballos y que se utilizan para el transporte de barriles de vino y toda clase de mercancías. Raskolnikov se deleitaba contemplando estas hermosas bestias de largas crines y recias patas, que con paso mesurado y natural y sin fatiga alguna arrastraban verdaderas montañas de carga. Incluso se diría que andaban más fácilmente enganchados a estos enormes vehículos que libres. Pero ahora, cosa extraña, la pesada carreta tiene entre sus varas un caballejo de una delgadez lastimosa.
uno de esos rocines de aldeano que él ha visto muchas veces arrastrando grandes carretas de madera o de heno y que los mujiks desloman a golpes, llegando a pegarles incluso en la boca y en los ojos cuando los pobres animales se esfuerzan en vano por sacar al vehículo de un atolladero. Este espectáculo llenaba de lágrimas sus ojos cuando era niño y lo presenciaba desde la ventana de su casa de la que su madre se apresuraba a retirarlo. De pronto se oye gran algaraza en la taberna, de donde se ve salir, entre cantos y gritos, un grupo de corpulentos mujiks embriagados, luciendo camisas rojas y azules, con la balalaika en la mano y la casaca colgada descuidadamente en el hombro. «¡Subid! ¡Subid todos!», grita un hombre todavía joven de grueso cuello, cara mofletuda y tez de un rojo zanahoria. «¡Os llevaré a todos! ¡Subid!». Estas palabras provocan exclamaciones y risas. «¿Creéis que podrá con nosotros ese esmirriado Rocín? ¿Has perdido la cabeza, mi colca, enganchar una bestezuela así a semejante carreta? ¿No os parece, amigos, que ese caballejo tiene lo menos 20 años? ¡Subid! ¡Os llevaré a todos!», vuelve a gritar mi colca, y es el primero que sube a la carreta, coge las riendas y su corpachón se instala en el pescante. «El caballo Bayo», dice a grandes voces, «se lo llevó hace poco Matiev y esta bestezuela es una verdadera pesadilla para mí. Me gusta pegarle, palabra de honor. No se gana el pienso que se come. ¡Hala! Subid. Lo haré galopar. Os aseguro que lo haré galopar». Empuña el látigo y se dispone con evidente placer a fustigar al animalito. «Ya lo oís, dice que lo hará galopar. ¡Ánimo, arriba!», exclamó una voz burlona entre la multitud. «¿Galopar? Hace lo menos 10 meses que este animal no ha galopado». «Por lo menos os llevará a buena marcha». «No lo compadezcáis, amigos. Coged cada uno un látigo. Eso, buenos latigazos es lo que necesita esta calamidad». Todos suben a la carreta de mi colca entre bromas y risas. Ya hay 6 arriba y todavía queda espacio libre. En vista de ello, hacen subir a una campesina de cara rubicunda, con muchos bordados en el vestido y muchas cuentas de colores en el tocado. No cesa de partir y comer avellanas entre risas burlonas. La muchedumbre que rodea a la carreta ríe también, y verdaderamente, ¿cómo no reírse ante la idea de que tan escuálido animal pueda llevar al galope semejante carga? 2 de los jóvenes que están en la carreta se proveen de látigos para ayudar a mi colca. Se oye el grito de «¡Arre!», y el caballo tira con todas sus fuerzas. Pero no solo no consigue galopar, sino que apenas logra avanzar al paso. Patalea, gime y encorva el lomo bajo la granizada de latigazos. Las risas redoblan en la carreta y entre la multitud que la ve partir. Mi colca se enfurece y se ensaña en la pobre bestia, obstinado en verla galopar. «Dejadme subir también a mí, hermanos», grita un joven seducido por el alegre espectáculo. «¡Sube! ¡Subid!», grita mi colca. «Nos llevará a todos. Yo le obligaré a fuerza de golpes. Latigazos. Buenos latigazos». La rabia le ciega hasta el punto de que ya ni siquiera sabe con qué pegarle para hacerle más daño.
Papá, papaíto, exclama Rodia. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué martirizan a ese pobre caballito? Vámonos, vámonos, responde el padre. Están borrachos. Así se divierten los muy imbéciles. Vámonos, no mires. E intenta llevárselo, pero el niño se desprende de su mano y fuera de sí corre hacia la carreta. El pobre animal está ya exhausto, se detiene jadeante. Luego empieza a tirar nuevamente. Está a punto de caer. —¡Pegadle hasta matarlo! —ruge Mikolka. —Eso es lo que hay que hacer. Yo os ayudo. Tú no eres cristiano, eres un demonio —grita un viejo entre la multitud. Y otra voz añade: ¿Dónde se ha visto enganchar a un animalito así a una carreta como esa? —¡Lo vas a matar! —vocifera un tercero. —¡Id al diablo! El animal es mío y puedo hacer con él lo que me dé la gana. Subid, subid todos. He de hacerlo galopar. De súbito, un coro de carcajadas ahoga la voz de Mikolka. El animal, aunque medio muerto por la lluvia de golpes, ha perdido la paciencia y ha empezado a cosear. Hasta el viejo, sin poder contenerse, participa de la alegría general. En verdad, la cosa no es para menos. Dar coces un caballo que apenas se sostiene sobre sus patas. Dos mozos se destacan de la masa de espectadores, empuñan cada uno un látigo y empiezan a golpear al pobre animal, uno por la derecha y otro por la izquierda. —¡Pegadle en el hocico, en los ojos! ¡Dadle fuerte en los ojos! —vocifera Mikolka. —Cantemos una canción, camaradas —dice una voz en la carreta—. El estribillo tenéis que repetirlo todos. Los mujiks entonan una canción grosera acompañados por un tamboril. El estribillo se silba. La campesina sigue partiendo avellanas y riendo con sorna. Rodia se acerca al caballo y se coloca delante de él. Así puede ver cómo le pegan en los ojos. ¡En los ojos! Llora, el corazón se le contrae, ruedan sus lágrimas. Uno de los verdugos le roza la cara con el látigo. Él ni siquiera se da cuenta. Se retuerce las manos, grita, corre hacia el viejo de barba blanca que sacude la cabeza y parece condenar el espectáculo. Una mujer lo coge de la mano y se lo quiere llevar, pero él se escapa y vuelve al lado del caballo, que aunque ha llegado al límite de sus fuerzas, intenta aún cosear. —¡El diablo te lleve! —vocifera Mikolka, ciego de ira. Arroja el látigo, se inclina y coge del fondo de la carreta un grueso palo. Sosteniéndolo con las dos manos por un extremo, lo levanta penosamente sobre el lomo de la víctima. —¡Lo vas a matar! —grita uno de los espectadores. —¡Seguro que lo mata! —dice otro. —¿Acaso no es mío? —ruge Mikolka y golpea al animal con todas sus fuerzas. Se oye un ruido seco. —¡Sigue! ¡Sigue! ¿Qué esperas? —gritan varias voces entre la multitud. Mikolka vuelve a levantar el palo y descarga un segundo golpe en el lomo de la pobre bestia. El animal se contrae. Un cuarto trasero se hunde bajo la violencia del golpe. Después da un salto y empieza a tirar con todo el resto de sus fuerzas. Su propósito es huir del martirio, pero por todas partes encuentra los látigos de sus 6 verdugos. El palo se levanta de nuevo y cae por tercera vez, luego por cuarta, de un modo regular. Mikolka se enfurece al ver que no ha podido acabar con el caballo de un solo golpe.
Es duro de pelar, exclama uno de los espectadores. Ya veréis cómo cae, amigos. Ha llegado su última hora, dice otro de los curiosos. Coge un hacha, sugiere un tercero. Hay que acabar de una vez. No decís más que tonterías, brama Mikolka. Dejadme pasar. Arroja el palo, se inclina, busca de nuevo en el fondo de la carreta y cuando se pone derecho se ve en sus manos una barra de hierro. ¡Cuidado!, exclama, y con todas sus fuerzas asesta un tremendo golpe al desdichado animal. El caballo se tambalea, se abate, intenta tirar con un último esfuerzo, pero la barra de hierro vuelve a caer pesadamente sobre su espinazo. El animal se desploma, como si le hubieran cortado las 4 patas de un solo tajo. «¡Acabemos con él!», ruge Mikolka como un loco, saltando de la carreta. Varios jóvenes, tan borrachos y congestionados como él, se arman de lo primero que encuentran, látigos, palos, estacas, y se arrojan sobre el caballejo agonizante. Mikolka, de pie junto a la víctima, no cesa de golpearla con la barra. El animalito alarga el cuello, exhala un profundo resoplido y muere. «Ya está», dice una voz entre la multitud. «Se había empeñado en no galopar». «¡Es mío!», exclama Mikolka con la barra en la mano, enrojecidos los ojos y como lamentándose de no tener otra víctima a la que golpear. «Desde luego tú no crees en Dios», dicen algunos de los que han presenciado la escena. El pobre niño está fuera de sí. Lanzando un grito, se abre paso entre la gente y se acerca al caballo muerto. Coge el hocico inmóvil y ensangrentado y lo besa. Besa sus labios, sus ojos. Luego da un salto y corre hacia Mikolka blandiendo los puños. En este momento lo encuentra su padre, que lo estaba buscando, y se lo lleva. «Ven, ven», le dice, «vámonos a casa». «Papá, ¿por qué han matado a ese pobre caballito?», gime Rodia. Alteradas por su entrecortada respiración, sus palabras salen como gritos roncos de su contraída garganta. «Están borrachos», responde el padre. «Así se divierten. Pero vámonos. Aquí no tenemos nada que hacer». Rodia le rodea con sus brazos. Siente una opresión horrible en el pecho. Hace un esfuerzo por recobrar la respiración. Intenta gritar. Se despierta. Raskolnikov se despertó sudoroso. Todo su cuerpo estaba húmedo. Empapados sus cabellos, se levantó horrorizado, jadeante. «Bendito sea Dios», exclamó. «No ha sido más que un sueño». Se sentó al pie de un árbol y respiró profundamente. «Pero, ¿qué me ocurre? Debo de tener fiebre. Este sueño horrible lo demuestra». Tenía el cuerpo acartonado. En su alma todo era oscuridad y turbación. Apoyó los codos en las rodillas y hundió la cabeza entre las manos. «Es posible, señor, es realmente posible que yo coja un hacha y la golpee con ella hasta partirle el cráneo. Es posible que me deslice sobre la sangre tibia y viscosa para forzar la cerradura, robar y ocultarme con el hacha, temblando, ensangrentado. ¿Es posible, señor?». Temblaba como una hoja. «Pero, ¿a qué pensar en esto?», prosiguió profundamente sorprendido. «Ya estaba convencido de que no sería capaz de hacerlo. ¿Por qué, pues, atormentarme así? Ayer mismo, cuando hice el ensayo, comprendí perfectamente que esto era superior a mis fuerzas. ¿Qué necesidad tengo de volver a interrogarme? Ayer, cuando bajaba aquella escalera, me decía que el proyecto era vil, horrendo, odioso.
Solo de pensar en él me sentía aterrado, con el corazón oprimido. No tendría valor, no lo tendría aunque supiera que mis cálculos son perfectos, que todo el plan forjado este último mes tiene la claridad de la luz y la exactitud de la aritmética. Nunca tendría valor. ¿Para qué, pues, seguir pensando en ello? Se levantó, lanzó una mirada de asombro en todas direcciones, como sorprendido de verse allí, y se dirigió al puente. Estaba pálido y sus ojos brillaban. Sentía todo el cuerpo dolorido, pero empezaba a respirar más fácilmente. Notaba que se había librado de la espantosa carga que durante tanto tiempo le había abrumado. Su alma se había aligerado y la paz reinaba en ella. «Señor», imploró, «indícame el camino que debo seguir y renunciaré a ese maldito sueño». Al pasar por el puente, contempló el neva y la puesta del sol, hermosa y flamígera. Pese a su debilidad, no sentía fatiga alguna. Se diría que el temor que durante el mes último se había ido formando poco a poco en su corazón se había reventado de pronto. Se sentía libre. Se había roto el embrujo. La acción del maleficio había cesado. Más adelante, cuando Raskolnikov recordaba ese periodo de su vida y todo lo sucedido durante él, minuto por minuto, punto por punto, sentía una mezcla de asombro e inquietud supersticiosa ante un detalle que no tenía nada de extraordinario, pero que había influido decisivamente en su destino. He aquí el hecho que fue siempre un enigma para él. ¿Por qué, aun sintiéndose fatigado, tan extenuado que debió regresar a casa por el camino más corto y más directo, había dado un rodeo por la plaza del mercado central, donde no tenía nada que hacer? Desde luego, esta vuelta no alargaba demasiado su camino, pero era completamente inútil. Cierto que infinidad de veces había regresado a su casa sin saber las calles que había recorrido, pero ¿por qué aquel encuentro tan importante para él, a la vez que tan casual, que había tenido en la plaza del mercado donde no tenía nada que hacer, se había producido entonces a aquella hora, en aquel minuto de su vida y en tales circunstancias, que todo ello había de ejercer la influencia más grave y decisiva en su destino? Era para creer que el propio destino lo había preparado todo de antemano. Eran cerca de las 9 cuando llegó a la plaza del mercado central. Los vendedores ambulantes, los comerciantes que tenían sus puestos al aire libre, los tenderos, los almacenistas, recogían sus cosas o cerraban sus establecimientos. Unos vaciaban sus cestas, otros sus mesas, y todos guardaban sus mercancías y se disponían a volver a sus casas, a la vez que dispersaban los clientes. Ante los bodegones que ocupaban los sótanos de los sucios y nauseabundos inmuebles de la plaza y especialmente a las puertas de las tabernas, hormigueaba una multitud de pequeños traficantes y vagabundos. Cuando salía de casa sin rumbo fijo, Raskolnikov frecuentaba esta plaza y las callejas de los alrededores. Sus andrajos no atraían miradas desdeñosas. Allí podía presentarse uno vestido de cualquier modo sin temor a llamar la atención. En la esquina del callejón K, un matrimonio de comerciantes vendía artículos de mercería expuestos en 2 mesas, carretes de hilo, ovillos de algodón, pañuelos de indiana. También se estaban preparando para marcharse. Su retraso se debía a que se habían entretenido hablando con una conocida que se había acercado al puesto. Esta conocida era Elisabeth Ivanovna, o Lisbeth, como la solían llamar, hermana de Alena Ivanovna, viuda de un registrador. La vieja Alena, la usurera, cuya casa había visitado Raskolnikov el día anterior para empeñar su reloj y hacer un ensayo. Hacía tiempo que tenía noticias de esta Lisbeth, y también ella conocía un poco a Raskolnikov. Era una doncella de 35 años, desgarbada y tan tímida y bondadosa que rayaba en la idiotez. Temblaba ante su hermana mayor, que la tenía esclavizada, la hacía trabajar noche y día, e incluso llegaba a pegarle. Plantada ante el comerciante y su esposa, con un paquete en la mano, los escuchaba con atención y parecía mostrarse indecisa. Ellos le hablaban con gran animación.
Cuando Raskolnikov vio a Lisbeth, experimentó un sentimiento extraño, una especie de profundo asombro, aunque el encuentro no tenía nada de sorprendente. «Usted, y nadie más que usted, Lisbeth Ivanovna, ha de decir lo que debe decir», decía el comerciante en voz alta. «Venga mañana, a eso de las 7. Ellos vendrán también». «¿Mañana?», dijo Lisbeth lentamente y con aire pensativo, como si no se atreviera a comprometerse. «¿Qué miedo le tiene a Alena Ivanovna?», exclamó la esposa del comerciante, que era una mujer de gran desenvoltura y voz chillona. «Cuando la veo ponerse así, me parece estar mirando a una niña pequeña. Al fin y al cabo, esa mujer que la tiene en un puño no es más que su medio hermana». «Le aconsejo que no diga nada a su hermana», continuó el marido. «Créame, venga a casa sin pedirle permiso. La cosa vale la pena. Su hermana tendrá que reconocerlo». «Tal vez venga». «De 6 a 7. Los vendedores enviarán a alguien y usted resolverá». «Le daremos una taza de té», prometió la vendedora. «Bien, vendré», repuso Lisbeth, aunque todavía vacilante, y empezó a despedirse con su calma característica. Raskolnikov había dejado ya tan atrás al matrimonio y su amiga que no pudo oír ni una palabra más. Había acortado el paso insensiblemente y había procurado no perder una sola sílaba de la conversación. A la sorpresa del primer momento había sucedido gradualmente un horror que le produjo escalofríos. Se había enterado de súbito y del modo más inesperado que al día siguiente, exactamente a las 7, Lisbeth, la hermana de la vieja, la única persona que la acompañaba, habría salido y, por lo tanto, que a las 7 del día siguiente la vieja estaría sola en la casa. Raskolnikov estaba cerca de la suya. Entró en ella como un condenado a muerte. No intentó razonar. Además, no habría podido. Sin embargo, sintió súbitamente y con todo su ser que su libre albedrío y su voluntad ya no existían, que todo acababa de decidirse irrevocablemente. Aunque hubiera esperado durante años enteros una ocasión favorable, aunque hubiera intentado provocarla, no habría podido hallar una mejor y que ofreciese más posibilidades de éxito que la que tan inesperadamente acababa de venírsele hacia las manos. Y aún era menos indudable que el día anterior no le habría sido fácil averiguar ni hacer preguntas sospechosas y arriesgadas, que al día siguiente, a una hora determinada, la vieja, contra la que planeaba un atentado, estaría completamente sola en su casa.